¿Están mis pecados pasados, presentes y futuros perdonados? ¿Qué es el pecado? ¿Qué hay de Primera de Juan 1, versículo 9? Entonces, ¿eso significa que puedo ir y pecar? ¿Así que me estás dando licencia para pecar? Ya tenías licencia para pecar antes de ver este video. Cualquier predicador que te predique la ley o mezcla te da licencia para pecar. Saben, siempre recibo esta pregunta de la gente: ¿están todos mis pecados perdonados? Lo que básicamente preguntan es: ¿están mis pecados pasados, presentes y futuros perdonados? Así que quiero darles una respuesta y, sin mi opinión, quiero que miremos lo que dice la Biblia. Ahora, muchísima gente tiene su opinión sobre esto. He oído a algunos teólogos decir que nuestros pecados pasados son perdonados, nuestros pecados presentes son perdonados si nos arrepentimos de ellos, y nuestros pecados futuros no son perdonados. No me gusta esa afirmación porque es como si simplificara lo que se hizo en la cruz. Anula el poder de la cruz o diluye lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la pregunta: ¿están todos tus pecados perdonados, pasados, presentes y futuros? Si todos tus pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros, ¿por qué? En primer lugar, Jesús fue crucificado. La Biblia dice que Él fue ordenado antes de la fundación de este mundo. Dios vive fuera del tiempo. Dios no está atado al tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Si mis pecados futuros no son perdonados y mis pecados presentes no son perdonados y tengo que arrepentirme de cada pecado, ¿cómo llevaré la cuenta de mis pecados cuando el pecado no es solo una acción, sino también una naturaleza? El pecado no es solo una acción, es también un estado del ser. Así que, antes de discutir si todos nuestros pecados son perdonados, uno realmente necesita investigar qué es el pecado. Y quiero animarlos, ya saben, mucha de la información que comparto con ustedes la obtengo de nuestro propio sitio web. Tenemos un archivo increíble en leonduprez.com, donde tenemos un archivo, una biblioteca de artículos escritos gratis para ustedes sobre el tema de la gracia y todas estas preguntas. Y uno de los artículos es: ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? Porque una cosa es que discutamos el pecado, pero primero no sabemos qué dice la Biblia que es el pecado. Así que siéntanse libres de ir a nuestro archivo allí. Les ayudará muchísimo. Ayudará a tantos amigos y familias a quienes pueden enviarles esos artículos o enviarlos a esos artículos. Pero hablemos de pasado, presente y futuro. Entonces, si mis pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros, la gente suele traerme otro versículo y dirán: ¿qué hay de Primera de Juan 1, versículo 9? ¿Qué hay de Primera de Juan 1, versículo 9? Primera de Juan 1, versículo 9 dice lo siguiente. Algunos de ustedes lo conocerán. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saben, en mi forma de interpretar las Escrituras, siempre doy las reglas de interpretación. Primero que nada, ¿a quién va dirigida? Ya saben, ¿quién es la audiencia? ¿Está la Escritura interpretando a la Escritura? Y leo la Biblia a través del lente del nuevo pacto, de la relación padre-hijo basada en la gracia. ¿Por qué? Amigos, estamos en un nuevo pacto. No estamos atrapados en el antiguo pacto. Muchos cristianos viven en el nuevo pacto, coqueteando con el antiguo pacto. A eso la Biblia llama adulterio, porque saben que estaban casados con la ley y murieron con Cristo, y como murieron con Cristo, son libres de ese matrimonio. Eso es lo que la Biblia dice en realidad. Así que al volver a ese matrimonio, cometemos adulterio, porque ahora estamos casados con otro, que es el novio, Jesucristo. Entonces, al volver a la ley, es literalmente cometer adulterio en el espíritu. La Biblia debe interpretarse dividiéndola bien y los pactos deben ser interpretados. Por ejemplo, debo entender qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Al leer este verso que dice estas palabras: si confesamos nuestros pecados, diré, bien, debo confesar mi pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero luego pensé, pero creí que ya estaba perdonado. Bien, algunos teólogos dirán que debemos pedir perdón todo el tiempo. Bien, y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ya hay un conflicto en mi espíritu, porque la Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Ustedes y yo, desde el día de nuestra salvación, no tenemos maldad en nosotros. No hay maldad en ti. Tú no eres injusto. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, León, ¿de qué trata Primera de Juan 1, versículo 9? Porque algunos me dirán, sabes, si peco un martes, tal vez una palabra dura, tal vez una grosería, tal vez un pensamiento lujurioso, tal vez fui egoísta, tal vez pequé, tal vez vi algo que no debí ver, e inmediatamente piensan, debo confesar ese pecado, y nos han enseñado un cristianismo que dice que no somos libres hasta que confesamos. Y al confesar ese pecado, entonces nos volvemos libres. Y es una perversión total de lo que Jesús hizo en la cruz, y no es lo que este versículo significa. Muchos cristianos, y algunos de ustedes se identificarán con esto, viven este ciclo. Es una rueda sin fin de pecado, confesión y repetición. Pecado, confesión y repetición, y nunca te sientes lo suficientemente limpio. Nunca estás totalmente en paz. Ya ven, ese no es el Evangelio, amigos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias no son que debas arrepentirte de cada pecado, no sentirte limpio aún, sentirte mal de nuevo, confesar tu pecado y pensar continuamente que eres ese pecador apestoso. Miren, tenemos una crisis de identidad en el cuerpo de Cristo. Mucha gente se hace llamar pecador salvado por gracia. Eres un santo, no un pecador. Eres un hijo y una hija del Dios Altísimo. No eres un pecador. Tu naturaleza ya no es la de un pecador. Ha cambiado. Veamos Primera de Juan 1:9, porque la gente toma este versículo y dice, pero León, la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados. El problema de leer las Escrituras fuera de contexto y sin entender a la audiencia es que podemos distorsionarlas. Lo más peligroso es que podemos predicarlas distorsionadas a otros. Esto ha pasado en el cuerpo de Cristo por años. Muchos predicadores han enseñado las Escrituras fuera de contexto. Ponen su propia interpretación en esos versículos y, ya saben, y algunos incluso me pelearán porque están mirando a través de esos filtros y dirán, pero León, tú estás haciendo eso ahora, nos estás dando tu interpretación. No, hago mi mejor esfuerzo para decir que la Escritura interprete a la Escritura, ¿saben? Y vamos a darles muchos ejemplos de la Escritura interpretando a la Escritura. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser de injusticia si la Biblia dice que he sido hecho la justicia de Dios? Así que estoy usando la Escritura para interpretar la Escritura y decir, pero algo está mal en este versículo. Verán, si leo este versículo, algo debería haberme llamado la atención, que este versículo no significa lo que realmente está diciendo. Así que ahora podemos entrar en la revelación. Ahora podemos llegar a un lugar y decir, necesitamos desglosar esto y ver qué significa en realidad. ¿Qué significa en realidad? ¿Por qué? Porque ¿por qué debo confesar mis pecados cuando la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 13, y la Biblia dice que Dios te ha perdonado todas tus ofensas y ha borrado el acta de los decretos que nos era contraria? Pero Él te ha perdonado todo. Ese todo abarca pasado, presente y futuro, que Dios te perdonó todos tus pecados. Esas son buenas noticias. Verán, Hebreos 10, versículo 14 dice lo siguiente. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuchen esto, Hebreos 10, 14. Con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa única ofrenda? Jesús en la cruz. Una sola ofrenda, Dios te ha perfeccionado para siempre. Él te ha perfeccionado para siempre. Una sola ofrenda y todos tus pecados fueron perdonados. Una sola ofrenda y el acta de los decretos que estaba en tu contra es borrada, lo que significa que ya no hay más requisitos de la ley contra ti. No hay nada que tengas que hacer. Pero León, dirás, pero esto suena muy fácil. Absolutamente. Se llama las buenas noticias. Es el Evangelion. Es la noticia que parece demasiado buena para ser verdad. Verán, cuando leo estos versículos chocan con Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, bla, 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 Él nos limpiará y... Pero yo pensaba que ya estaba limpio.
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mi palabra te limpia, te ha limpiado, mi palabra te ha limpiado, ya estás limpio. Las palabras que hablo ya te han limpiado. Hemos sido perfeccionados para siempre. Hemos sido lavados por la palabra. Entonces, ¿qué es esto de que Dios todavía tiene que limpiarnos mediante nuestra confesión? Algo no cuadra, porque el versículo no significa lo que creemos que significa. Analicé las leyes de interpretación. Usamos la escritura para interpretar la escritura y nos damos cuenta de que, vale, este versículo choca con la verdad del nuevo pacto, choca con la paternidad y filiación, choca con el evangelio basado en la gracia. Así que ahora necesito ver a quién fue escrito. ¿Quién es la audiencia de este versículo? Verán, cuando Juan escribía en el libro de Juan, especialmente en primera, segunda y tercera de Juan, gran parte de su audiencia eran gnósticos. Si puedo darles una explicación sencilla de lo que es un gnóstico, quiero decir, los gnósticos eran bastante grandes en su engaño. Muchos de ellos creían que la resurrección no era real. Otros creían que podías pecar tanto como quisieras, que tu cuerpo está totalmente separado de tu espíritu y que tu cuerpo nunca puede ser bueno. Así que creían que podías vivir en pecado y que eso no te afectaba en absoluto. Esas son creencias gnósticas. Eran personas que ni siquiera creían en la resurrección porque pensaban que la resurrección era falsa. Así que eran falsos creyentes. Los gnósticos también son apóstatas. También es el espíritu del anticristo. Verán, Juan habla del espíritu del anticristo que está entre ellos y también habla de apóstatas. La apostasía no es un creyente que está pecando hasta llegar a un estado apóstata. Eso es imposible. ¿Quién mide eso? No funciona así. La apostasía, un apóstata es alguien que está entre ustedes, pero no es de ustedes. El libro de Juan también dice, porque Juan trató con estos apóstatas y dijo, los que estaban entre ustedes y se fueron, nunca fueron de ustedes. Los que estaban entre ustedes y se fueron, nunca fueron de ustedes, lo que significa que nunca fueron cristianos reales. Cuando Jesús dice, nunca los conocí, son falsos profetas, lobos con piel de oveja, no son ovejas, tienen la apariencia de una oveja a su alrededor, estos son apóstatas. Un apóstata es alguien que ha profesado la fe, pero no posee la fe. Así que Juan escribe esta carta en 1 de Juan 1, versículo 9, especialmente a un grupo de personas en su congregación o su audiencia, digámoslo así. Entre esta audiencia hay gnósticos. Así que les predica a los creyentes, pero al mismo tiempo quiere llevar la salvación a los gnósticos. Piénsenlo como hoy, cuando un predicador predica en una iglesia, tiene creyentes en la iglesia y tiene no creyentes en la iglesia. Pero luego hay otro grupo en la iglesia, un grupo que pudo haber sido criado en la religión. Creen que son salvos, pero no lo son. Son salvos culturalmente, generacionalmente, ya saben, porque mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Son salvos culturalmente, son salvos emocionalmente. Quizás la Biblia habla de una salvación emocional e incluso de un arrepentimiento emocional, donde vemos cómo Judas se arrepiente emocionalmente. No es un arrepentimiento real, no es metanoia. Así que se obtiene un falso arrepentimiento. Así que tenemos a ese grupo de personas en la iglesia. Ahora, cuando un predicador predica, puede dar un mensaje tan severo para llegar a ese grupo, pero para alguien de afuera o miles de años después, como estamos hoy, parece que le predica a todo el mundo. Pero los que son cristianos en esa reunión saben que no es para ellos. Básicamente lo que Juan hacía en 1 de Juan 1, versículo 9, era hacer un llamado al altar. Y cuando hago un llamado al altar en mi iglesia, los creyentes saben que no es para ellos, pero lo apoyan. ¿Qué es lo que hacen? Todos repiten el llamado al altar juntos. Ahora, ¿es bíblico el llamado al altar? No, no lo es. Solo lo estoy usando como un ejemplo. ¿De acuerdo? Todos rezan juntos la oración del pecador para animar a los que están entre ellos a obtener también la salvación, para darles aliento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Él no quería excluir a los gnósticos. Quería incluirlos, pero no aislarlos, ni arremeter solo contra ellos. Así que habló como si le hablara a todo el mundo.
Así que dice, todos nosotros juntos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero los creyentes en la audiencia de Juan saben que no les estaba hablando a ellos. Sabían que era para los gnósticos porque los gnósticos tenían el pecado de la incredulidad. Ellos no eran salvos, eran injustos, necesitaban ser limpiados. Los creyentes ya están limpios. Ellos ya son la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es Primera de Juan 1, versículo 9? Es un simple llamado al altar a los gnósticos para decir, oigan, quiero que crean, si confiesan su pecado, ¿qué pecado? El pecado de no creer en Jesucristo, pero quieres entregarle tu vida plenamente y crees y rechazas este error y herejía del gnosticismo y pones tu fe en Cristo, Él te limpiará y te limpiará de toda maldad. ¿Ven qué sencillo es leer un versículo así en su contexto? La gente seguirá. Dirán otra cosa. Dirán, pero León, si todos mis pecados están perdonados ahora, pasado, presente y futuro, ¿eso significa que puedo ir y pecar? ¿Me estás dando licencia para pecar? ¿Saben cuando alguien me dice, o sea que ahora puedo hacer lo que quiera, puedo acostarme con cuanta mujer quiera, irme de fiesta, hacer lo que sea? Consumir drogas, hacer lo que sea que crean que es su pecado y vienen a decírmelo. Ponen sus comentarios en Facebook, me lo dicen cara a cara. Dicen, entonces, ¿puedo ir a hacer lo que yo quiera? Y se refieren a actos pecaminosos. Mi problema con eso es que cualquier creyente verdadero cuya naturaleza ha cambiado, que ya no es esclavo del pecado, sino esclavo del Señor Jesucristo, no quiere pecar. No hay deseo en ellos de pecar. ¿Pecan? Absolutamente. La Biblia dice que todos pecamos y si lo hacemos, no hay que preocuparse porque tenemos un abogado en el cielo. Pero ningún creyente verdadero quiere pecar. ¿Es placentero el pecado? Absolutamente. Pero no queremos pecar porque tenemos tenemos al viejo hombre que está muriendo, está muerto, pero revive de vez en cuando. Y tienes esta guerra dentro de ti, pero tienes una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza dice, no quiero pecar. Así que cuando la gente viene con el argumento, entonces puedo ir a hacer lo que yo quiera, cuestiono si la cruz ha hecho su obra completa en su vida. Cuestiono si la obra inconclusa, la obra terminada de la cruz, y si el Evangelio ha hecho su obra completa en su vida. No lo creo. Porque si así fuera, su naturaleza cambiaría y no querrían ir a pecar. Y entonces mi respuesta usual para ellos sería, sí, ve y haz lo que quieras. Porque si eres creyente, no quieres pecar y querrías ir a hacer cosas buenas. ¿Tiene sentido? Verán, la gracia no le da a una persona licencia para pecar. La ley sí. Cuando alguien está bajo la predicación de la mezcla y la ley, la Biblia dice que la ley fortalece el pecado, le da fuerza al pecado. La gracia nos da poder y dominio sobre el pecado. Ya conocen Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y porque están bajo la gracia, tendrán dominio sobre el pecado. Así que estar bajo la gracia no les da licencia para pecar. ¿Ya tenían licencia para pecar antes de ver este video? Cualquier predicador que les predique la ley o la mezcla les da licencia para pecar, pero la gracia les da dominio sobre el pecado. Así que cuando escuchan que sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, hay una bondad en ustedes, hay una gratitud en ustedes que surge. Ningún creyente verdadero querría ir y simplemente hacer lo que quiera. Yo cuestionaría su salvación. Podrían ser apóstatas. Podrían ser de los que profesaron la fe, pero nunca poseyeron la fe. Así que ya ven, Él ha perdonado todas sus ofensas colosenses, pasadas, presentes y futuras. Esta enseñanza que les di provino de nuestro sitio web. Voy a mencionarlo de nuevo, leondupres.com. Vayan a leondupres.com. Verán una sección llamada Artículos y hay todo un archivo de artículos sobre la gracia, sobre todas estas preguntas difíciles.
¿Qué significa Mateo 7:21? 10 escrituras. Ya sabes que pueden probar que no puedes perder tu salvación. ¿Qué significa Primera de Juan 1, versículo 9, que te acabo de explicar ahora mismo? ¿Están todos tus pecados perdonados? Y tenemos muchos artículos y enseñanzas, artículos de lectura sencilla que te bendecirán muchísimo. Te darán un fundamento seguro en la palabra de gracia y ayudarán a familiares y amigos. Así que envía amigos allí, envía familiares allí. Adéntrate en esos artículos y te adentrarás en la palabra de Dios. Dios te bendiga.